En esta de la primera que pusiste, hay que llegar al coro, quizás en Back esa. in the City. Ajá. Mira, tenemos en línea a un abogado constitucionalista, es Salvador Enrique Anaya, nos acompaña. Hola Enrique, ¿cómo estás? Hola. Hola, buenos días, Diana Verónica, buenos días, Tony. Aquí reflexionando sobre la música urbana de Alejandro Sanz con ustedes. Pero mira, se te oye así como encumbado. ¿Estás en el baño? No, no. No, fíjate, no, estoy en mi estudio. Pero... Los tenía en altavoz, pero... ahora sí. Ahora sí se escucha ahí mejor. Mejoró. Mucho ahí mejor, sí. Okay. ¿Qué tal la cuarentena, Enrique? Pues aquí yo creo que engordando tú. Sí, porque dejaste de ir a correr, ¿verdad, Salvador Enrique? Y es lo que te mantenía en forma. Así es. Pero ya te cortaste el cabello. No, todavía no hubo oportunidad y de todos modos las peluquerías están cerradas, ¿no? Sí, Ajá. Pero te haces un moñito bueno, y ahí va la en cosa. la cadena nacional salió ahí una barbería que estaba activa. Bueno. Sí. Pero no vamos a correr el riesgo. Sí, muy bien, no. muy bien. Mira, Salvador Enrique, decías que estabas reflexionando sobre la música de Alejandro Sanz. Claro, no los estaba escuchando que Ajá. estaban ahí ustedes con la música, el nuevo género urbano que padece que Alejandro Sanz. Es que les voy a comentar que mis hijos han dicho que debo de aprovechar mi cuarentena y culturizarme en la música urbana, así que ahora ya sé quién es Maluma, ya sé quién es Balvin, Bad Bunny, ¿no? Entonces, ya casi, Muy ¿no? bien, vaya, Bueno, mira, qué bueno que te ha servido. Ya estás en el Claro, flow. ni siquiera sabía que Mar Anthony tenía una canción con Will Smith, imagínense. Ajá. No, hombre, sí. Mar Anthony. Mar Anthony con Will Smith. O sea que ya estás en el flow. Ya casi, así es. Mira que nos alegra, porque eso te ha hecho estrechar las relaciones con tus hijos. Por supuesto. Qué bueno. Mira, Enrique, ¿y cómo ves la situación? ¿Cómo ves el famoso decreto 22, la cadena nacional, lo que está pidiendo la NEP, de que hay cosas que a raíz del decreto 22, que supuestamente, no supuestamente, está fundamentado en la ley de cuarentena. En el decreto legislativo 639. Sí, 639. Entonces, bueno, hay cosas que tal vez no estarían funcionando para efectos prácticos de lo que estaba autorizado, vaya, el transporte público. Y quizás yéndonos un tantito más atrás, Salvador Enrique, lo que supuestamente se quiso hacer era corregir la plana de tanto veto y tanta resolución de seguimiento que estaba dando la sala, que el órgano ejecutivo estaba actuando inconstitucionalmente, que tenía que hacerlo a través de leyes y entonces tenía que coordinar, que ponerse de acuerdo, que trabajar en conjunto con la Asamblea Legislativa. Y al final salió esto, pues, el 639 y entonces como que estamos más enredados. Sí, yo creo que lamentablemente o no hay un diálogo suficiente y también con franqueza creo que no hay las capacidades suficientes, y lo digo en términos jurídicos con todo respeto, digamos, para abordar este tema. En efecto, como muy bien señala Diana, lo que se intentó fue superar el constante llamamiento, exhortaciones que había hecho la Sala de lo Constitucional, en el sentido que las limitaciones a la libertad de movimiento, libertad de tránsito de las personas y sobre todo las consecuencias sancionatorias tenían que estar por ley emitida en la Asamblea Legislativa. Esto se hizo un relajo porque si recordamos, yendo un poquito más atrás, la Asamblea emitió una ley para protección de derechos constitucionales durante la pandemia. Se le envía al presidente, el presidente la veta, y la Asamblea Legislativa supera el veto, la envió el lunes de nuevo a Casa Presidencial. Estaríamos esperando que entre hoy creo que hoy vence el plazo, hoy o mañana, el presidente tendría que pronunciarse sobre si va a mandar el caso a la Sala de lo Constitucional o no. Okay. Ahí estábamos ya con una ley que supuestamente cumplía con lo que había señalado la Sala de lo Constitucional. Sin embargo, el Ejecutivo no se sentía cómodo con esa ley y presenta su propio proyecto, ¿no? Que es esta ley de cuarentena, aislamiento, vigilancia y observación. Ese proyecto en realidad, digamos, se negoció sobre todo con el partido ADENA. Era evidente en la reunión de la Comisión Política
porque fue un poquito de, como lo escribió un amigo, una pantomima, pues, que iban haciendo las observaciones y automáticamente todos levantaban la mano y decían que sí. Pues en realidad ese decreto 639, conocido como ley de cuarentena, bien es cierto que cumple con el aspecto formal que ahora hay una ley emitida por la Asamblea Legislativa. Sin embargo, vuelve a tener mucho de los vicios constitucionales que ya había señalado la Sala de lo Constitucional. Por ejemplo, esa ley de cuarentena, en los términos que está, es un régimen de excepción. Lo que pasa es que como eso suena a pecado, ¿no? Y los diputados de Arena se dan golpes en el pecho que nosotros jamás vamos a votar por una nueva ley de excepción de los derechos constitucionales. Pero si te están diciendo, la gente no puede salir de su casa, y si sales de tu casa tienes el riesgo que te van a llevar a un centro de cuarentena, ahora supuestamente previa a una evaluación médica, definitivamente es una restricción a la libertad de movimiento, a la libertad de circulación de todos los salvadoreños. Por lo tanto, este es un régimen de excepción. Hemos dicho que me parece ridículo porque, o sea, solo si no estás autorizado, si no logras justificar por qué andas circulando, te pueden pasar a ese procedimiento. Pero puedes estar con una gran tos y con una gran temperatura. Asintomático. Pero como demostraste que sí puedes circular, entonces no te llevan. No te llevan. Exactamente. Pues, digo, o sea, por eso es que la sala ha insistido que en realidad esta conducción y posterior internamiento o confinamiento en los centros de cuarentena o contención, en realidad se está ocupando como sanción, no se está utilizando como una medida sanitaria, ¿no? Hoy en día, yo revisaba temprano el sitio COVID-19 del gobierno salvadoreño y ya hay más de 2.400 personas detenidas a esta fecha, 2.400. Inclusive es casi el 65% de las personas que están en los centros de contención. Es decir, los centros de contención en realidad se están utilizando como centros de detención, ¿no? Sí. Porque se llevan ahí a las personas detenidas. Entonces, digo, ya con la ley teníamos un problema, ¿no? Porque cumple con la formalidad que está emitida con la Asamblea Legislativa, pero de fondo conserva mucho de los vicios que ya había señalado la Sala Constitucional. Yo creo, y lo he escrito, y por eso lo puedo decir, que esto ha sido lo que ganó el Ejecutivo al hecho que la Asamblea Legislativa emitiera esa ley, es que hizo a la Asamblea cómplice, lamentablemente, de los abusos y desmanes que se pueden dar, ¿no? Ahora sí, el Ejecutivo va a poder decir en sede internacional, que es donde está recibiendo sobre todo los mayores niveles de críticas, de decir, yo estoy cumpliendo con la ley, ¿no? Se ha hecho el Ejecutivo, voy a decir, una operación de blanqueamiento de su conducta, ¿no? Casi una operación Michael Jackson, ¿no? Poderte blanquear un poquitito. Hasta ahí ya teníamos un problema. Hoy sí que el decreto 22 del Ministerio de Salud viene a agravar un poco la situación, ¿no? Porque en realidad, si bien es cierto que el Ejecutivo pone en sus considerandos del decreto 22 que se está basando tanto en la ley de emergencia como en esta ley de cuarentena, en realidad el decreto 22 excede en mucho lo que señala el decreto 639 de la Asamblea Legislativa, ¿no? O sea, ya el 639 ya tenía visos. Ya tenía visos por el tema de que te llevan a un centro de contención si violas la cuarentena y no tenés cómo justificar por qué andas en la calle. Ajá. O sea, ya tenía problemas. Ya eso no era legal, pues. 30, eso no era constitucional. En los términos que estaban no era constitucional. Pero también tenía un aspecto de forma, digamos. Yo sé que en estos momentos los aspectos de forma asemejan sencillamente meras ritualidades sin trascendencia, pero como les decía, pues ni modo, las constituciones y la ley hay que cumplirla, ¿no? Como les decía, el decreto 639 en realidad es un régimen de excepción. Y cuando un régimen de excepción puede ser planteado a propuesta del Consejo de Ministros. Pero como aquí decían que no es un régimen de excepción, sino que es una ley de cuarentena,
entonces fue hecha a propuesta del ministro de Salud y no a propuesta del Consejo de Ministros. Entonces, tanto formal como materialmente, ya teníamos problemas con el 639, la ley de cuarentena, ¿no? Inclusive, ya está presentada, creo que al día siguiente, 2 días después, se presentó una demanda de inconstitucionalidad contra ese decreto 639. Exacto. Entonces, digamos, ya teníamos un pecadito ahí, ¿no? Y si, como lo dicen, si ya el decreto 639 tenía sus vicios, el decreto 222 es que ya está borracho, ¿no? Porque definitivamente excede totalmente inclusive lo que les autorizaba mal hecho el 639. Por ejemplo, no hay base legal con franqueza para esta limitación de que las personas deben de comprar única y exclusivamente dentro de su municipio. 2, no hay ninguna base legal para que las personas solamente puedan salir las compras sobre la base del último número, el último dígito de su DUI, ¿no? Tampoco hay base legal, digamos, para la prohibición de elaboración y distribución de las gaseosas o bebidas carbonatadas. Tampoco hay base legal para que la venta de pan se limite a las panaderías artesanales y que está prohibido que lo hagan las cadenas o franquicias de comida. Es decir, se incorporaron otras cosas que no están en el 639 y que no está habilitado el Ejecutivo para hacerlo. El argumento es que no son esenciales, o creo que esa es la palabra que han utilizado. Para disminuir el número de personas en la calle. Ajá. Claro, pero veamos, me cuesta, digamos, pronunciarme sobre la conveniencia o no de las medidas, porque no, como ustedes saben, no soy médico, no soy epidemiólogo, pero a mí me da cierta duda, digamos, por ejemplo, prohibir que se abran las cadenas o franquicias de pan, que solamente puedan ser panaderías artesanales. Siendo francos, yo no tengo ningún cliente que sea una panadería, pero les digo, ¿dónde creen que es más razonable que van a estar teniendo medidas sanitarias e higiénicas sobre la venta de pan? ¿En las que son cadenas o franquicias o en las que son las simplemente panaderías de barrio? Sí, a saber, ¿verdad? Bueno, A a mí saber. me da la impresión que las cadenas y franquicias están más organizados, están más industrializados y toman las medidas. Toman las medidas. O sea, es lo que yo en principio creería también, ¿no? Pero bueno, el decreto 22 lo prohíbe la venta de las elaboración y distribución de gaseosas. Entonces, pero lo importante es que no hay una base legal para ello. O sea, como indico, no hay tampoco una base legal para que salgamos a comprar únicamente el día de que nos corresponda ahora, de acuerdo con el último dígito del DUI. Quiero decirles, y quiero terminar en eso. Sí. Si eso lo querían hacer, eso tendría que haber estado precisamente en la ley del régimen de excepción. Si la medida es válida, o sea, yo no estoy cuestionando el fondo de la medida, sino que, pero si querían hacer eso, entonces tendrían que haberlo puesto en la ley del régimen de excepción, que iba a suspender o restringir de esta forma tan importante la libertad de tránsito de los salvadoreños. A eso iba entonces, Salvador Enrique. O sea que lo que tendrían que haber hecho en todo caso en estas acercamientos entre el Ejecutivo y el Legislativo era aprobar un nuevo régimen de excepción como el que habíamos estado teniendo, para Exacto. que para que el decreto 22 tuviera la base legal en que sustentarse. Y te comento, más que el decreto 22 tuviera una base, tendría que haberse emitido una ley de régimen de excepción. Ajá. En el cual se señalara, digamos, que el Ejecutivo iba a poder tener la base de limitar la restricción de municipio a municipio, el número de salida de las personas, específico, no de un modo tan concreto, pero al menos dar la autorización para ello. Claro. O sea, es decir, que ya la Asamblea es la que debe de restringir los derechos constitucionales. Así que digo, lo que no entiendo es por qué se hace una ley, digamos, bastante genérica, y luego te vas y haces por un decreto ejecutivo
ya las medidas específicas. Perdón por la pregunta, que tal vez va a ser un poco ignorante, Salvador Enrique, pero ¿no hay expertos en temas de leyes en la Asamblea y en Casa Presidencial, pues? Yo francamente lo dudo mucho. Francamente lo dudo mucho. O sea, estamos llegando a unos niveles de, voy a decirlo con todo respeto, de estulticia jurídica, de estupidez jurídica, que francamente a mí me sorprende. Okay. Se hacen cosas que, te lo digo, vamos a ver, un joven que estuviera en el primer semestre de Derecho no lo hubiera hecho. Les voy a decir algo que yo sé que asemeja tonto, pero para que vean hasta dónde llega, que no se fijan ni en las cosas mínimas. El decreto 22 dice que se basa entre ellos y sobre todo en la ley de cuarentena. El decreto 22 aparece publicado en el diario oficial del 6 de mayo. Pero resulta que la ley de cuarentena, el decreto 639, está publicado en el diario oficial del 7 de mayo. Publicaron el decreto legislativo un día después del decreto ejecutivo. Exactamente. Eso es poner la carreta delante de los bueyes. O sea, y por supuesto respetando a estas bestias nobles que son los bueyes, ¿no? Pero tendría que pasar lo mismo que pasó ahorita con lo del decreto de la renta. Es que tú tienes que, si es recordemos que el decreto ejecutivo es una norma jurídica de jerarquía menor que la ley. Pues primero tienes que publicar la ley de la Asamblea Legislativa y luego emites el decreto ejecutivo. Sí. En cambio aquí, el decreto ejecutivo fue publicado el 6 de mayo, cuando todavía no tenía vigencia la ley de cuarentena. Entonces digo, o sea, ni siquiera, vamos a ver, eso es decir, no del primer semestre, del primer mes de la carrera de Derecho. Eso lo sabes aunque lo voy a poner en los términos muy sencillos, ¿no? El día que te enseñan lo que se conoce clásicamente como la pirámide de Kelsen, que arriba está la Constitución, después está la ley, después los reglamentos o decretos ejecutivos, después los instructivos, eso lo aprendes en la primera semana. Y aquí lo hacen al revés. Entonces digo, hasta ahí, por eso yo tengo serias dudas de la calidad de la asesoría jurídica que se da sobre todo a Casa Presidencial. Francamente, yo conozco a las personas, pero no sé si en las urgencias, las aflicciones, no lo sé, pero es realmente grave, ¿eh? Y sobre todo les voy a comentar, lo que a mí me preocupa más del decreto 22 es que señala unas sanciones que por supuesto no tienen ninguna base. El artículo 3 del decreto 22 dice que es obligación que inclusive las personas que están autorizadas a circular deben andar mascarilla. Si no andan mascarilla, te van a llevar a un centro de cuarentena. O sea, ya no es solamente que no estés autorizado a circular, sino que si estás autorizado a circular, pero si no llevas mascarilla, te van a llevar a un centro de contención. Para evaluación médica. Pues fíjate que no, ahí no lo dice. Ah, no queda claro. No lo dice, sencillamente dice que en forma automática, si no andas mascarilla, vas para cuarentena. Y el artículo 7 del decreto 22 dice que si la persona va al mercado a comprar alimentos y no lleva el DUI, o resulta que el número del DUI, el último dígito del DUI, no coincide con el día que le corresponde salir, también se lo van a llevar a un centro de cuarentena. Así dice. Así dice. Decreto, el artículo 7, inciso primero, si lo buscas ahí, digamos, en la computadora, artículo 7, inciso primero del decreto 22. Dice, si no llevas el DUI, o no coincide el número, o no llevas la mascarilla, te vas directamente a un centro de contención. Sí, ok.
porque es que quedan varias cosas al aire, ¿verdad? O sea, Como pasó, bueno, ayer tuvieron que sacar esta aclaración de las emergencias veterinarias que tampoco habían sido contempladas en la segunda versión del decreto Y 22. también quedaron sueltos los agentes de seguridad privada que, bueno, lo que pasa es que no se pueden trasladar ahorita y las empresas no logran suplir ese traslado o no lo quieren hacer, no sé. Sí, no, es que también ese es el problema, digo, cuando las cosas se hacen excesivamente a la carrera y de forma incompleta, ¿no? Cuando, como dice el refrán, ¿no? Que se lo atribuyen algunos al rey Jorge V, otros lo atribuyen a Napoleón, ¿no? Vísteme despacio que voy deprisa. Cuando las cosas son importantes, las cosas se deben hacer ordenadamente, reflexivamente, para evitar estas eventuales situaciones de abuso, ¿no? Que puede ser terrible, ¿no? Ahora, ¿cuál es el papel de la Sala de lo Constitucional? Más temprano hablábamos de eso, yo ya había esgrimido una opinión que decía que la Sala de lo Constitucional se ha visto pues bastante devaluada, no ha pues ha resuelto un montón de habeas corpus a los que nadie les hace caso y no sé si por seguimiento a sentencias o resoluciones anteriores, creo que no, porque la 639 es una nueva ley y el decreto 22 es un nuevo decreto, pero ya hay demandas que se han interpuesto ante Al la decreto sala. legislativo, y ayer presentaron el doctor Fortino Agaña. Sí. Pero no sé si al decreto legislativo también, entiendo. No, O la al decreto de 22. Miguel es del decreto 22. Al decreto la que 22. presentó. O sea, hay demandas de inconstitucionalidad tanto a la ley como al decreto. Así es. Les comento, yo sí creo, Tony, que sobre la base de las resoluciones emitidas, sobre todo en el habeas corpus 148-2020, donde la sala insiste que se debe de regular lo relativo a las restricciones de la libertad de movilidad a través de ley, creo que si la sala tuviera una actitud activa, proactiva, perfectamente como resolución de seguimiento, podría revisar tanto el decreto 639, la ley de cuarentena, y sobre todo el decreto 22. Creo que la sala lo debería de hacer. Y en todo caso, como bien señala, ya existe una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto 639 y ya existe una demanda de inconstitucionalidad sobre el decreto 22. Desconozco el contenido de las demandas, pero también en una sala que estuviera en una línea de proacción, de protección de los derechos fundamentales, debería de examinar ella si no estaría ya en la obligación de decretar medidas cautelares que permita detener estas constantes violaciones a los derechos humanos. Yo francamente también, si bien es cierto que la Sala de lo Constitucional ha emitido algunas resoluciones de habeas corpus, como muy bien señala Tony, al Ejecutivo le da absolutamente igual, ¿no? La Sala ordena que no se detengan personas en forma automática por violar la cuarentena, y el Ejecutivo se detuvo como 3 días, pero luego ya agarró, como dicen, valor, y ya en estos momentos hay más de 2.400 personas detenidas, ¿no? O sea, la sala lo ha dicho 4 veces, pero al Ejecutivo le da absolutamente igual. Sabemos por reportes periodísticos, ¿no?, que la sala inclusive ha ordenado la liberación, digamos, de algunas personas, sobre todo mujeres, y al Ejecutivo. Pero claro, la sala, intentando ser precavida, dice, libérela una vez que le haga la prueba PCR y que determine que no está. ¿Qué es lo que hace el Ejecutivo? Pues no le hace el examen, pasan 10 días y no le hace el examen, y después pasa una semana y no le dan el resultado, y por lo tanto la persona continúa detenida. Entonces, las resoluciones de la sala, con todo respeto, se están convirtiendo en una cosa, digamos, interesante, con un discurso para que tú lo puedas enmarcar y ponerlo en una pared, pero en realidad no está transformando la vida de las personas. Sí. Yo ayer precisamente mandé a publicación un artículo donde indicaba que ya es momento que la sala
en mi opinión, debe de hacer uso de todas las herramientas legales a efecto que esas resoluciones se cumplan en la realidad. Y ojo, que yo creo que de todo lo que estamos hablando no estamos diciendo que no se tomen medidas para que se respete una cuarentena y no haya contaminación de todos entre todos. Sí, como dice que el número 7923, las medidas que son contra la pandemia, nadie está en contra. Sí, es en la forma y cómo se ejecuta. Cómo se están haciendo las cosas que da la impresión que nos saltamos las trancas. Ese es el problema, precisamente, o sea, nadie, digamos, yo no me atrevo a cuestionar las medidas sanitarias. Este servidor, y además de eso, soy ya, por mi condición médica, soy población de alto riesgo. En los 47, 48 días, este servidor ha salido de su casa 5 veces y no he salido, creo yo, más de media hora o 40 minutos. Y además de eso, casi bañado en alcohol gel, con doble mascarilla, que nadie me reconoce, o sea, unas cosas. Y por supuesto, digamos, hay que tomar medidas a efecto de evitar la expansión y la propagación del virus. Pero hay que hacerlo de la manera adecuada. Las herramientas contra la pandemia no tienen que ser violaciones a los derechos humanos, ¿no? Es que ¿saben cuál es el problema? Cuando tanto un pueblo como un gobierno se acostumbra a hacer uso de esto, voy a decir, prácticas, digamos, ilegales o inconstitucionales, es que no lo detienes. Vemos que la sala le ordenó al Ejecutivo no puede detener a las personas por simplemente violar la cuarentena. El Ejecutivo, como les decía, se detuvo 3 días, pero luego agarró envión y ha seguido deteniendo personas. Como no le pasó nada, pues simple y sencillamente ahora ponen el decreto 22 sin ninguna base legal, que si no andas mascarilla también te van a llevar a un centro de cuarentena, que si no andas el DUI también te van a llevar a otro centro, a un centro de contención, y que si el día que sales el último dígito de tu DUI no corresponde con el día que te podían llevar, también te van a llevar a un centro de contención. Sí, es decir, no es congruente. No es congruente, Diana, pero sobre todo es como no lo detienen, entonces continúa. Vaya, ok, a eso vamos. Entonces, ¿qué debería de estar haciendo la Sala de lo Constitucional? En mi opinión, la Sala ya debería hacer uso de las herramientas que le señala la Ley de Procedimientos Constitucionales. Como dicen, la Sala ha hablado bonito. Yo creo que ya toca un momento de hablar un poco fuerte, contundente, como diría mi abuelita, golpeado, y prácticamente anunciar, yo lo someto, digamos, a reflexión de toda la comunidad jurídica. Ya debería anunciar la Sala que si no se le hace caso va a iniciar los procesos de destitución tanto del director de la Policía Nacional como del ministro de Defensa. ¿Lo faculta la ley? Sí, el artículo 71 señala que cuando no se obedecen las resoluciones dictadas en procesos de habeas corpus, se pueden iniciar procesos de destitución, anunciarle al superior jerárquico, que en este caso sería el presidente de la República, de decirle, mire, le he ordenado al director de la policía y al de la Fuerza Armada que no detengan a las personas y siguen deteniéndolas, entonces inicia el proceso de destitución, ¿no?, contra estos funcionarios. Yo creo que al menos tendría que dar el aviso a la Sala. Y yo sé que la gente ahorita, digamos, se va a asustar. Uy, el director de la policía no le va a hacer caso. Pero ya tenemos antecedentes. Pero lo que va a pasar es que lo destituiría, pero el presidente los va a contratar, los va a recontratar al día siguiente. No, o no los puede destituir, porque como acordémonos que dependen del Ejecutivo, ¿verdad? Son puestos por el órgano Ejecutivo. Sí, pero vamos a ver. Yo sé que suena y cada vez decimos, no, eso no se va a hacer. Pero no recuerdan que en un momento dado la Sala de lo Constitucional del periodo 2009-2018, cuando el presidente Funes había nombrado al general Munguía Pellaz como ministro de Justicia y Seguridad, y había nombrado a otro general que lo habían llevado a retiro y dijeron, hoy, como ya no es militar, sino que está de baja,
entonces lo mandamos de director de la Policía Nacional Civil. ¿Y qué hizo la sala? Declaró inconstitucional los 2 nombramientos. Y por supuesto que el presidente Funes, creo yo que se pegaba contra la pared de molesto. Pero hizo caso. Pero hizo caso. Hizo caso. Es decir, es que lo que a mí me preocupa es que las decisiones de la sala no se están ejecutando en la realidad y que el tribunal está permaneciendo en un estado de inacción. Y creo que lo último que debe de evitar un tribunal es que sencillamente quede su palabra como palabras dichas al viento y que no terminen transformando la realidad. Bueno, y repetimos, o sea, de lo que se trata es de que se cumpla la cuarentena, de que nadie salga. El problema es que si no hay medidas coercitivas o dice la gente, y si no se pone fuerte, pues entonces la gente sale de bandada. No hace caso. Entonces, ¿cuál es el punto? Claro, el punto de equilibrio. Pónganlo en la ley. Hagan buenas leyes. Que en lugar de poner cosas genéricas y estar autorizando y el Ejecutivo entenderse autorizado, que hagan una buena ley, régimen de excepción, que indique, va a haber una cuarentena general y a la persona que incumpla esta cuarentena va a tener estas sanciones. Por ejemplo, una de las reglas que señaló la sala, que es el principio de gradualidad. Y en muchos países así se ha hecho. Si sales la primera vez, digamos, te conducen a tu casa y te dicen, usted no puede salir de su casa, le reiteramos tal. Si sales una segunda vez, te ponen una multa. Si sales una tercera vez, ya te procesan penalmente, inclusive para meterte en prisión hasta un plazo de 3 años. Sí, exacto. Otros países ya lo están haciendo. Pues sí, pero va gradualmente y cumplen el debido proceso. Pero aquí no. Aquí sencillamente es o un policía o un soldado, ahora dicen que un médico, es el que va a determinar si te van a llevar a un centro de contención. Y ahí te vas a estar. Ahora dice la ley que 15, pero ya sabemos, dudo yo que francamente se vaya a cumplir eso, porque antes los decretos decían 30 días y hay personas que tienen más de 50 días de estar detenidas ilegalmente. Entonces, mira, es que el problema no son las medidas, el problema es quién lo dicta, que en este caso es el Ejecutivo, y debería de ser la Asamblea, y la manera de cómo lo ejecuta. Les voy a comentar, por ejemplo, yo sé que no es un ejemplo de democracia, pero por ejemplo, en Rusia, hasta Putin dictó una medida aprobada por la Duma, por el Parlamento ruso, que dice que si tú incumples la cuarentena y terminas contagiando a alguien que termina muriendo, tienes una condena de 7 años de prisión. Pero lo tienes en una ley y te vas a someter, lo van a someter al debido proceso. Entonces, hay que hacer buenas leyes y esas leyes indicar cuál va a ser el supuesto, digamos, en este ejemplo, el resguardo obligatorio domiciliario, indicar cuáles van a ser las infracciones y cuáles van a ser las sanciones. Francamente, yo no lo veo tan difícil, pero parece que en el mundo de tanto de la Asamblea como de Casa Presidencial, quizás ahí a eso le suena ingeniería atómica termonuclear, ¿no? Porque no logran hacerlo. Salvador Enrique, te voy a leer el comentario de un amigo Radio Escucha sobre lo que estamos conversando, porque al final del día es evitar muertes, ¿verdad? Evitar contagios. Totalmente. Y por ende muertes. Entonces dice aquí, me hago una pregunta, ¿vale más cumplir la ley o detener que vidas humanas mueran? Así de sencillo, dice él. Yo creo que ese es un dilema falso. No creo que sea perfectamente, se puede combatir la pandemia, perfectamente se puede evitar los contagios a través de la vía legal, porque entonces si quieren llegamos a este extremo de lo que se hacía en la Edad Media, que más o le pegas hoy a ahorcas o le pegas 2 tiros a los contagiados, ¿no? Y ahí te vas a evitar que hayan más contagios. Pero todos diríamos, uy, horrible, ¿cómo se te ocurre ni siquiera pensar eso?
Sí, el problema, y dice aquí el amigo también, solo son 15 días, pero el problema es que esos 15 días no se cumplen. Ahí tenemos personas de más de 50 días, ¿verdad? En cuarentenadas. Exactamente. Así es. Salvador Enrique, y el tema de que si a mí me hacen la prueba y no me dan los resultados, hay gente que le han hecho 2, 3 pruebas y nunca, bueno, hay gente que terminó la cuarentena y nunca supo el resultado de la prueba. Sí, también desconozco si eso es por problemas administrativos del ministerio, porque no tiene ninguna justificación. Legalmente, la ley de derechos del paciente dice claramente que el dueño de la información de los exámenes médicos es el propio paciente. Aquí manda una pregunta Ricardo Sosa, dice, buenos días, ¿podrías preguntarle al invitado si es legal que esposen a los detenidos por violar la cuarentena? Ayer detuvieron a 13 y les pusieron las heladas. Mira, en principio yo diría que no, Tony, porque en realidad, inclusive, les comento que en el 639, pues, ante las críticas tanto de la sala como de las críticas internacionales, lo que hicieron fue en el 639 una cosa que a mí me daba risa, pero en fin, es como una carta a Santa Claus o la carta al Niño Dios, ¿no? Porque dice que si encuentran a una persona que ha infringido la cuarentena sin justificación, primero la van a invitar a que voluntariamente les acompañe a un centro de evaluación médica. Con la prevención de que si no acepta, lo van a llevar a la fuerza. O sea que mejor decirle que sí, pues. O sea, digo yo, vamos. Fíjese, señor soldado, que atentamente le comunico que no tengo la intención de acompañarlo. Pues, exactamente. Pues como no tiene la intención, va a ir a la fuerza, ¿va? Sí, pues te digo, o sea, eso es absurdo, pero en fin. Pero eso es como querer dar las apariencias, pero insisto, digamos, en puridad, como a la persona que viola la cuarentena, como dice el mismo órgano ejecutivo, no la están deteniendo, en realidad no tendrían por qué ponerle las esposas. Pero cosa distinta es si ya la persona, digamos, se retiene, se empieza a pelear y todo, entonces ahí sí, digamos, ni modo, por fuerza, entendería que los protocolos de la policía y de cualquier cuerpo de seguridad de cualquier mundo, pues te van a controlar y a dominar a la fuerza y te van a terminar poniendo las esposas. O sea, es importante que los agentes de seguridad... Sí, porque eso es resistencia a la autoridad, ¿verdad? Exactamente, así es. O sea, se lo tendrían que llevar. O sea, eso es... y como yo digo, pues aquí para controlar a alguien... no sé, le ponen la pistola y todo, ¿no? Yo he visto detenciones, por ejemplo, en Estados Unidos, donde el policía mide 2 metros, tal, y en 2 segundos te tiene ya con la cara en el suelo, pues, o sea, si tienes que hacerle caso a la autoridad, eso es esencial. Sí, no, sí, ya cuando uno ve a un lado y ve para arriba, ¡uy! Sedita se pone uno. Sí, no, exacto. Porque, sí, cuando ves a un lado y solo ves el uniforme, pero no le ves la cara al tipo y tenés que ver para arriba para verle la cara al tipo, decís, aquí mejor. Sí, mejor. O sea, ¿qué es lo que quiere, señor? Le dice uno. O sea, ¿en qué le puedo servir? ¿En qué le puedo servir? Bueno, Salvador Enrique, muchísimas gracias. Qué gusto conversar contigo. Encantado, estamos un gusto. Aquí en una situación y pues, tratando de emergencia entender nacional tratando de entender las leyes, los decretos, cómo aplican a la hora de las horas, cómo aplican en la vida diaria, pues, ¿verdad? ¿Cuál es la frase favorita del jurista de Capres? Creo que no se puede decir, no sé si se puede decir al aire, ¿no? Así que se vaya. así que se vaya, exacto, ¿no? Ok. Mira, bueno. Gracias, Salvador Enrique, un abrazo. Cuídate mucho. Chao, Salud. cuídate. Aquí dice